Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo está en función desde donde nos esté mirando. Hoy continuamos con el programa Hablemos de Jesús. Profecía número 27, programa número 28. Pero ¿qué vemos en la profecía número 26? Que Jesús sufriría en sustitución por nosotros, que sería nuestro sustituto. ¿Por qué? Porque el ser humano de manera natural no puede agradar a Dios, porque la justicia de Dios es perfecta y necesitamos un sustituto, necesitamos un redentor, alguien que nos compre de nuevo. Y ese redentor es Jesús de Nazaret, quien vino en carne y derramó su sangre por nosotros, que es la única sangre que nos limpia de todo pecado y nos permite nacer de nuevo, y nos permite convertirnos a Dios, y nos permite el acceso al reino de los cielos, y nos permite que podamos tener el Espíritu Santo de Dios para ser guiados a toda verdad. Entonces, Jesús es nuestro sustituto y sufre hasta la muerte para redimirnos del pecado y de la muerte. Lo único que tiene que hacer el ser humano, porque todos potencialmente somos hijos de Dios, pero hay que creerle a Dios, hay que aceptar su fe, la fe de Jesús. Eso fue en esencia la profecía anterior. Esta profecía, la profecía número 27, sería crucificado con pecadores. Sería crucificado con pecadores. La profecía está en Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Un ladrón a la izquierda, un ladrón a la derecha, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El cumplimiento está en Mateo capítulo 27, versículo 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Vamos a confirmar el cumplimiento. Marcos capítulo 15, 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Marcos 15, 28. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Cuáles son las palabras más importantes de esta profecía? Pecador, que viene de la identificación griega hamartolos, literalmente uno que hierra el blanco. Es el término más usual para describir la condición caída de los seres humanos. Todos somos pecadores. Pecaminoso, hamartolos, adjetivo relacionado con hamartano, pecar. Se utiliza como tal en Marcos, en Lucas, literalmente un hombre pecaminoso, Juan, etcétera. ¿Cuál es entonces la interpretación de esta profecía? Jesús no vino por justos, sino Jesús vino por pecadores. Él dijo una vez: yo no he venido por justos, sino por pecadores. Yo no he venido por sanos, sino por enfermos. Se estaba refiriendo a los enfermos del alma y del espíritu.
Entonces, por eso es que vino Jesús. A eso vino Jesús. Y como toda la humanidad está enferma, y como toda la humanidad está en pecado, a eso vino Jesús, a libertarnos de toda enfermedad y de todo pecado. ¿Y cuál es la aplicación? Jesús ama a todos los seres humanos, por más pecadores que sean. Jesús ama a todos los seres humanos, por más pecadores que sean, porque a lo largo de toda su vida estuvo rodeado de gente pecadora, a pesar de que él nunca practicó pecado. Inclusive en el momento de su muerte, que no le correspondía, porque la paga del pecado es muerte, pero él, ¿qué iba a pagar si no había pecado? Pero él se hizo pecado por nosotros, inclusive tuvo a 2 ladrones a su lado, uno a la izquierda y uno a la derecha. Y eso nos evidencia que Jesús nos ama a todos. Para Jesús no hay pecado pequeño ni hay pecado grande. Todo es pecado. Todo lo que infringe la ley de Dios o el dejar hacer lo bueno es pecado. Y Dios no mide el pecado. Dios califica el pecado. Y todo lo que infringe la ley de Dios, que es la ley del amor, o todo lo que omite el hacer el bien, es pecado. Y para Jesús todos son importantes. Dios ama a todos por igual, pero los ama en esta temporalidad, en esta horizontalidad. Por eso es que en esta horizontalidad hay que dejarnos conducir por Dios, porque aún nosotros digamos lo que digamos, reneguemos de Dios, Dios nos sigue amando, porque Dios ama al pecador. Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Porque Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. De cierto os digo, dice el Señor Jesucristo en el 5:24 de San Juan, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, ha pasado de la muerte a la vida, de la muerte eterna a la vida eterna. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Ese es el Dios vivo y verdadero, que ama a todos los seres humanos en su temporalidad, pero está clamando a que el ser humano reaccione y decida amarle, y decida seguirle, y decida entregarse a Él. Vamos a concluir con la pregunta libre que tenemos. Siempre tenemos una pregunta libre, y la pregunta libre todavía es la misma, porque la Biblia es de confiabilidad absoluta. Hemos dado ya 3 argumentos. El primero es porque es la palabra de Dios y lo hemos desarrollado. El segundo es porque su texto en su totalidad contiene la profecía de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Tercer argumento, porque ella nos enseña la sabiduría inigualable de Dios. Y cuarto argumento que vamos a desarrollar hoy, porque su inteligencia no tiene comparación, no tiene parangón. ¿Qué dice Proverbios 9:10? Habíamos leído la parte B. La parte B es: y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Para conocer lo más profundo hay que conocer al Santísimo. ¿Y quién es el Santísimo? El Dios de la vida. Efesios 1:8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Cuando venimos a Dios, Dios nos da su conocimiento, su inteligencia, al conocerlo, al conocer al Santísimo.
Colosenses 1:8 dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice Pablo a los colosenses, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo con el conocimiento de Dios. La Biblia nos da el conocimiento de Dios. La Biblia nos da la inteligencia al conocer al Santísimo. Es eso. Y eso es inigualable, porque cuando llegamos al conocimiento de Dios, cuando llegamos al conocimiento del Santísimo, tenemos la inteligencia superior y tenemos el conocimiento superior que viene de Dios. Esa es las Sagradas Escrituras. Por eso es que es confiable y por eso es que hay que creerle. ¿Por qué le creo? Porque no hay un libro más sabio que la Biblia, porque ahí está la sabiduría de Dios, porque no hay un libro que tenga mayor conocimiento, mayor inteligencia que las Sagradas Escrituras. La pregunta es, ¿usted lo cree? ¿Y por qué no lo cree? ¿Ya lo cree? ¿Ya lo creyó? Ríndase a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Ella es la fuente de todo conocimiento y de toda inteligencia. Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo en todo. Que la gracia de Dios nos dé una nueva oportunidad de salvación. Que la gracia de Dios nos permita seguir edificándonos a través de este programa. Y que sencillamente podamos ser bendecidos para bendecir a otros. Bendecidos para bendecir. Amén. Ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena. Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.